presentación de la jornada a cargo de Darío Stanschreiber, filósofo, ensayista, profesor, creador y conductor del programa televisivo Mentira la Verdad. Él desarrolla una importante labor en divulgación de filosofía y el tema que vamos a tratar en particular es lo propio y lo ajeno, una propuesta para reflexionar de alguna manera cómo nos relacionamos con el otro. Quedan todos ustedes con Darío Stanschreiber. Bueno, hola, buenas tardes. Nunca me pronunciaron tan bien el apellido, quiero que lo sepan. Así que gracias, Paula, que tiene apellido polaco, ella también como yo. Y el único lugar donde me lo pronunciaron, y así, tal como se dice, fue cuando fui a Polonia. El tipo de ahí de la aduana agarró y dijo, Stanschreiber, digo, esta es también mi casa, ¿no? Me di cuenta que algo tenía que ver con eso. Bueno, es raro estar acá trayéndoles una propuesta para pensar temas que creo que son muy afines a lo que ustedes hacen, pero desde un lugar muy distinto. La filosofía, que es lo que yo hago, tiene un poco eso, tiene que ver un poco con todo y un poco con nada. Está ahí como en la frontera, porque me acuerdo cuando empecé a estudiar filosofía, que una de las primeras definiciones que estudié decía medio irónicamente que un filósofo es un especialista en generalidades. Era medio gracioso, especialista en generalidades, ¿no? Como que es especialista en esta idea del todólogo, ¿no? Que puede hablar de todo, pero a mí me gusta hacer filosofía desde otro lugar, que es, digamos, no tanto en la vocación de explicarlo todo, que es como nació la filosofía, sino en el intento de cuestionarlo todo. O sea, yo creo que todos en la actividad en la que estamos, incluso en las actividades más prácticas, más utilitarias, más concretas, en la medida en que tenemos la posibilidad de también hacer un poco de filosofía, logramos que nuestra actividad crezca, ¿no? Porque no estamos, digamos, como absolutamente sumergidos en lo que hacemos, podemos de algún modo levantar un poco la mirada, corrernos de lo urgente y poder pensar todas las perspectivas diferentes que hacen también a lo que hacemos. La segunda definición de filosofía que yo estudié decía que la filosofía es el análisis de lo obvio. Me acuerdo cuando el profesor la tiró, que nos mirábamos entre los compañeros porque él preguntaba, bueno, o sea, no hay nada más inútil que hacer un análisis de lo obvio, porque lo obvio es justamente lo que por obvio no debería ser cuestionado. Y con el tiempo uno se da cuenta que es todo al revés, ¿no? Que en realidad hacer filosofía, cuando se visualiza la crisis, es fácil, ¿no? Vieron que cuando hay una crisis uno va a los fundamentos, ¿no? Pónganle, no sé, una crisis matrimonial. Uno no solo empieza a pensar por qué me desenamoré de mi pareja, o al revés, por qué mi pareja no me quiere ver más ni en figuritas, sino uno empieza a pensar más a fondo qué es el matrimonio, por qué hay vínculos, qué es el amor. Vieron que la crisis hace que uno vaya a fondo. Pero a mí me interesa al revés, me interesa hacer filosofía cuando la cosa funciona bien. Y ahí es donde aparece la idea de obviedad, ¿no? ¿Saben que la palabra obvio significa lo que está demasiado enfrente mío? Vieron que los que hacemos filosofía tenemos el recurso de las etimologías, que está buenísimo, que es agarrar las palabras y explicar su origen para entender de qué se trata. La palabra obvio, ese ob, el prefijo ob, es enfrente. Objeto es lo que está eyecto enfrente mío, objeto. Entonces, obvio viene de vía, camino. Es el camino que está tan enfrente mío que lo considero el único. Si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, cómo salir de aquí, o sea, cualquiera de ustedes me diría, muy obvio, me levanto, empiezo a caminar y el camino está muy enfrente mío, está muy claramente enfrente mío y sé que tengo que ir por acá. A lo sumo alguno dirá, puedo ir por el costado, es muy obvio por dónde salir.
Ahora, si yo le dijera a mi hijo de 3 años, salí de este cuarto, yo les juro lo que haría mi hijo empezaría a dar vueltas por detrás de cada uno de ustedes, les palmearía a cada uno la espalda, daría vueltas, contaría, se tomaría muchísimo tiempo, jugaría para salir. Pero porque lo que no es obvio es el criterio que está detrás de la pregunta. La pregunta es, ¿cómo salir de acá? No dice cómo salir más rápido de acá. Pero damos por supuesto, damos por obvio que salir supone salir rápido, porque hay que salir rápido para llegar rápidamente a la reunión que tenemos después, porque si no llegamos a esa reunión se nos cae un trabajo, y si se nos cae un trabajo se reduce nuestro presupuesto mensual, y si se reduce nuestro presupuesto mensual, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. O sea, hay toda una serie de condicionamientos que hacen a la trama por la cual decidimos salir por acá y no dándonos besos entre todos, caminando detrás de las sillas. Entonces, ¿qué hace la filosofía? Cuestiona lo obvio. Por eso es en general vista como una actividad improductiva. Fue el primer gran drama que tuve cuando le dije a mi vieja, a mi madre, que me estaba presionando ya a los 17 años, me decía, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Filosofía. Después de un llanto que tuvo así como profundo, se puso a llorar en serio. Yo me acuerdo de la imagen de las lágrimas de mi mamá, y me dijo, pero ¿de qué vas a trabajar? Y yo le decía, ella me decía, ¿pero qué hace un filósofo? Le digo, piensa. Me dice, ¿qué vas a trabajar de pensar? Y te van a pagar, ¿no? Por pensar. Pero es una actividad, digamos, que busca, yo la verdad después de tantos años, casi 25 de dedicarme a esto, he encontrado que es una manera alternativa de ir a los mismos lugares, pero digamos como corriéndose por ahí de esa enajenación en la que estamos arrojados tan directamente en el día a día que no nos permite ver los límites. Y digo, me tomo 2 minutos más para contarles una de las anécdotas más famosas sobre el origen de la filosofía, que es de Platón. Platón cuenta que el primer filósofo se llamaba Tales de Mileto. ¿Le suena? El matemático, ¿no? El del teorema que después se demostró que no era de él. Pero bueno, uno dice el teorema de Tales, pero no era de Tales. Entonces, Tales de Mileto, cuenta Platón, descubre la filosofía, o sea, se da cuenta de que existe la posibilidad de preguntarnos existencialmente por todo, que el hombre tiene la capacidad de cuestionarlo todo y de preguntar el porqué de todo, y cuando descubre esa capacidad, cuando recupera, como decimos en filosofía, la capacidad de asombro, empieza a caminar por las calles de Mileto, pero como al helado. Entonces Platón dice, se la pasaba caminando mirando para arriba y miraba tipo, como que todo le resultaba, le generaba asombro. Es esto de recuperar la capacidad de asombro, es la pregunta de la filosofía. La filosofía se pregunta cosas insólitas como ¿por qué hay vasos? ¿O por qué las cosas son como son? O cosas no tan insólitas como ¿por qué nos tenemos que morir? Que es insólito también, pero son preguntas que no hacen, si quieren, a lo concreto, a lo cotidiano, ¿no? Entonces andaba por ahí medio anhelado, medio atontado. Eso genera la filosofía. Cuando uno hace muchas filosofías, como un cachetazo, uno queda medio atontado, porque todo empieza a aparecérsenos en múltiples dimensiones. Paraliza en algún punto. Entonces andaba mirando para arriba, dice Platón. Un libro de Platón que se llama El Teeteto, ahí lo cuenta esto. Andaba como mirando para arriba. ¿Y qué pasaba? Se caía en todos los pozos. Se caía en todos los pozos. Miraba tanto para arriba y se iba cayendo en todos los pozos. Entonces en el pueblo le decían el idiota a Tales. Y lo cargaban, ¿no? O sea, qué interesante actividad que descubriste. No sirve para nada. No podés resolver
lo más importante, que es no caerte en un pozo, lo cotidiano. Estoy hablando, sé con quién estoy hablando y sé cuál es su trabajo y sé por dónde pasa lo cotidiano. Y Tales, sin embargo, iba caminando, mirando para arriba y se golpeaba, pa, 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 y se volvía a levantar y no abandonaba el mirar para arriba, aunque en el pueblo le decían el idiota. Entonces les dejo la primera pregunta, que dentro de 5 minutos voy a volver y quiero escuchar a alguno que me diga algo. ¿Qué es más importante? ¿Mirar para arriba o tapar pozos? O tapar pozos, ¿escucha mal? Se pierden. O tapar pozos, ¿qué es lo más importante? O saltar pozos, ¿no? Que es una pregunta, una metáfora, como trabajamos en filosofía, que uno la puede, con eso puede pensar la administración de un consorcio o un matrimonio. Digo, hay matrimonios que no haces otra cosa que tapar pozos y nunca levantas la cabeza, o la levantás cuando el otro está tapando pozos, ¿no? Destiempo, que es peor. Pero, digamos, nos sirve como metáfora para pensar lo que hacemos. Yo se la tiré una vez a mis alumnos, ¿no? Y tenía un alumno, hoy economista, muy famoso, no voy a dar su nombre, joven, que escuchó, nunca me daba bolilla. O sea, la clase de filosofía era una pérdida de tiempo para él. Ya sabía que iba a estudiar a Boston, estaba con la cabeza en otra cosa. Y me acuerdo cuando salió todo este cuento, levantó la mano así. Dijo, profe, yo una sola cosa quiero decir. Solo aquel que levanta la cabeza, aunque se golpee, da con el problema. Porque la pregunta es, ¿cuál es el problema? Y el problema es simple, que hay pozos. Y el que se la pasa tapando pozos, todo bien, pero el problema no lo resuelve de raíz. Solo resuelve de raíz el problema el que levanta la cabeza. Nunca más habló el chico este. 10, ¿no? 10. Aunque sabía que se iba para la economía, no nos llevamos muy bien con los economistas, pero brillante en algún punto. Porque hay algo de eso, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Levantar la cabeza o tapar pozos? Bueno, lo dejo para después, que hacemos una ronda de preguntas. Desde este lugar quiero abordar la relación con el otro, que es un poco la clave de mucho de lo que hacemos. Yo en lo mío, ustedes en lo suyo. Creo que es fundamental para pensar, digamos, en general, cualquier institución, cualquier vínculo, ¿no? Y quiero contarles una historia, para empezar, tremenda, una historia de un pensador francés, que se llama Jean-Luc Nancy, que es un pensador que hoy tiene más o menos 82 años, bastante complejo en su manera de escribir, pero que más o menos cuando tenía 50 años, Nancy se empezó a sentir mal y se fue al médico. El médico lo vio, lo diagnosticó y le dijo que básicamente en 2 palabras y sin eufemismos se iba a morir. Que la única manera que tenía de salvarse era con un trasplante de corazón. Fue Nancy, habló con su familia, todo el mundo le tenía terror a todo, fue como un baldazo, como cualquiera de nosotros nos puede suceder una situación límite familiar así. Fue y decidió con la familia ir al trasplante. Y entonces fue al trasplante, el trasplante fue hace 30 años, el trasplante le salvó la vida. Nancy ahora sigue, digamos, dando cátedra, sigue vivito y coleando, cambió muchísimo su cabeza, cambió muchísimas ideas, ¿no? Y todo lo que biológica y médicamente esto implicó, que es que, digamos, saben, ¿no? Que con un trasplante el sistema inmunológico, digamos, también se modifica, entonces empieza a tener otras enfermedades. Ni bien pasaron meses y decide volver a trabajar, volver a dar conferencias. Lo llaman de un congreso en Europa donde estaban tratando la cuestión del extranjero.
Vieron que Europa tiene sus problemitas con los extranjeros y entonces están todo el tiempo trabajando la cuestión en diferentes países y de diferentes maneras. Trabajan la cuestión del extranjero, la cuestión, ¿no? En Francia es como el problema del extranjero. La cuestión en el sentido de que hay un problema, tenemos un problema, el extraño. Que el extranjero en Europa tiene nombre, son los africanos, son los árabes, ¿sí? Y es muy interesante hacer la historia de quién es el extraño. Esto después cada uno lo lleva, ¿eh? Yo hablo alegóricamente. ¿Quién es el extraño? ¿Quién es el otro? ¿Quién sobra? ¿Quién viene a invadirnos? ¿Quién viene a tomar lo nuestro, digamos, ¿no? Entonces él va a hablar a ese congreso y le dice, bueno, profesor, muy grosso Nancy, ¿eh? Después googleenlo, así un tipo brillante. Entonces va, dice, profesor, todo suyo. El tipo despliega los papeles en el atril, tiene 1 hora para hablar y en un congreso sobre el extranjero cuenta durante 1 hora una sola cosa, su operación. Empezó a contar su operación. A mí me empezó a doler, entonces fui, el médico me dijo que me tenían que operar, me abrieron, me trajeron un corazón de otro, ese corazón me lo pusieron, bla, los cables, la cosa médica, todos se miraban, antropólogos, politólogos, y él hablando de un trasplante de corazón. Ahora, eso sí, le puso a la conferencia de título el intruso. Le puso el intruso. Y se hizo la siguiente reflexión. Yo por la primera vez que la leí, dije, no puedo creer, digamos, porque algo tan simple y tan impactante. Él decía, lo más íntimo mío, lo más definitorio, perdón, los filósofos en general usamos palabras, inventamos palabras, pero nada, es vicio, ¿no? Pero voy a decir, lo más propio de mi mismidad, ¿está bien? Mismidad, existe en realidad, pero es de poco uso. O sea, lo más identificatorio de mi ser, lo más identificatorio de quién soy yo y lo que más, el órgano que más hace para que yo sea quien soy, mi propio corazón, me estaba destruyendo. O sea, si alguien me dice, che, ¿quién es el que más apuesta a vos, de tus órganos? ¿Cuál anotás? Y entre los primeros 3 el corazón. El cerebro, me dice acá el señor también. Pero entre los 3, dije 3, entre los 3, el corazón, aparte con toda la mitología que hay del corazón, que es desde donde sentimos, ¿no? El mito del corazón en relación al amor, y todas esas cosas. Ahora, lo más íntimo, lo que más define quién soy yo, era lo que paradójicamente implotaba en mí, me estaba matando. Y fue el corazón anónimo de un otro desconocido, de alguien extraño, impropio, que nada que ver tiene que ver conmigo. Y preguntan así, fantástico, ¿de algún extranjero? El que paradójicamente entró en mi cuerpo para que yo siga siendo yo, dice él. No entró en mi cuerpo para traerme su extranjería. No me contaminó, no me impurificó, o al revés. Dice él muy provocativamente, no somos todos impuros, en el fondo, no somos todos mixtos, no estamos todos contaminados con el otro. Tremendo, el texto está, lo editó Editorial Amorroto, son 80 páginas, se llama El intruso, es la conferencia que dio él. Es compleja porque él es filósofo, así como más críptico, pero es esta la idea. Yo se los traduje en 5 minutos. Entonces, ahí hay una interesante pregunta que se abre, ¿no? Acerca de quién soy yo, quiénes somos los propios, quién es el otro, quién es el extranjero. La figura del extranjero es una figura metafórica,
La podemos pensar a nivel nacional, a nivel local y ni hablar a nivel de un consorcio. ¿Quién es el extraño? ¿Quién es el que viene de algún modo desde afuera? ¿Para qué? ¿Y qué toca cuando llega desde afuera en los intereses de los propios? Y en ese sentido traigo una segunda imagen, que es una discusión, un debate hermosísimo que se da no solo en filosofía, sino en sociología, que es la diferencia entre comunidad y sociedad. Ustedes conocen los dos conceptos, sociedad, comunidad. ¿Sí o no? Sí. Un consorcio. En 3 minutos defino cada una de las dos, pero hagamos intuitivamente ahora, y rápido. Un consorcio tiene más que ver con una sociedad o con una comunidad. ¿Todos dijeron comunidad? Es una comunidad dentro de la sociedad, pero todos se inclinan más. O sea, si fuera una comunidad, funcionaría bien. Hay consorcios que funcionan como comunidad, ni hablar, totalmente. No conozco mucho del tema, pero esos casos los conozco. Y ganan un montón. ¿Ganan en qué? Esa es la pregunta. ¿En qué se gana? Bueno, para pensar esta diferencia, les tiro como, ¿saben qué? Cuando se habla, hay una parte de la filosofía, al que le gusta esto, después me pregunta y yo les doy bibliografía, que hay un montón, para ahondar. Hay una parte de la filosofía que se llama filosofía política. ¿Sí? Que la pregunta que se hace, la filosofía se hace preguntas, y las preguntas rigen como la disciplina. Si la pregunta es, ¿qué es el bien? Los filósofos hacemos ética. Si la pregunta es, ¿qué es la belleza? Una pregunta inútil por naturaleza, pero que a todo el mundo le interesa. Los filósofos hacen estética. Si la pregunta es, ¿qué es el ser? ¿Qué es la nada? Hacemos metafísica. Bueno, si la pregunta por el otro, o sea, ¿qué es una sociedad? ¿Por qué convivimos con otro? ¿Somos solos o somos con otro? ¿Qué ordena nuestra relación con el otro? La pregunta por el orden, porque la relación con el otro es evidente. Ahora, ¿cómo se ordena la relación con el otro? Eso lo estudia la filosofía política. Y en general hay dos grandes teorías. Ahora vuelvo a sociedad-comunidad, la dejamos colgada ahí. Hay dos grandes teorías del origen del orden social. Del orden social. Estamos todos de acuerdo que si hay más de uno, hay orden. Después podemos discutir todos los órdenes posibles. Es más, les diría, la tarea de la filosofía es cuestionar todos los órdenes. No de anarcos, sino de pensar por qué el orden es de un modo y no de otro. Digo, en la antigua Grecia había un orden. Sin las mujeres, sin los extranjeros, sin los esclavos, pero había un orden. Uno dice hoy, bueno, pero era una sociedad desigual, autoritaria, discriminadora. Nadie cuestionaba nada, ¿no? Estaba totalmente asentado en esa época que la mujer quedaba totalmente exenta de los derechos de ciudadanía. Y sin embargo era un orden legítimo y aprobado. A veces yo siempre le digo a mis alumnos adolescentes que no tienen ni idea, digo, sepan que la mujer en la Argentina vota hace 60 años, por ejemplo. No hace 2000, ¿no? Uno explica, los chicos dicen, no, bueno, hace 2000 años, los esclavos, las mujeres. No, hace 60, ¿no? 70 años, 60, el 49 creo que, ¿no? Con la reforma de esa constitución que empieza a votar la mujer. Entonces, la pregunta por el orden, bueno, es clave. De nuevo, es como la pregunta por lo obvio. Hay un orden natural. El orden está en función de qué interés. Entonces, ¿cómo se origina el orden social? Hay dos grandes teorías. Una, la más famosa, en la que de algún modo ninguno de nosotros, me animo, mátenme después, pero me animo a decir que casi ninguno de nosotros cree, pero que sin embargo tiene una impronta muy fuerte de la que no nos podemos desprender tan fácilmente,
Una postura lo que dice es que una sociedad en realidad es como una familia agrandada. O sea, por naturaleza, los seres humanos nacemos en estructuras pequeñas que son las familiares, la familia se agranda, se vuelve aldea, la aldea se agranda, se vuelve sociedad o comunidad, da igual en ese caso. Pero la idea es que cuanto más podamos darnos cuenta o evidenciar que hay un lazo que nos une con el otro basado en la sangre, en lo familiar, entonces mejor. Más fuerza tiene la comunidad. Esa es la manera en que muchas naciones han tratado de fundamentar la fuerza de los nacionalismos, pensando que una patria, ya la misma palabra patria viene de padre, ¿no? Madre patria, mamá, papá. Somos todos hijos de la madre patria, entonces hay algo que nos une a todos y nos hace comunes y diferentes a otro que viene de otra mamá y de otro papá. El argentino y el uruguayo. Como si realmente uno pudiera trazar ahí un límite y decir, no, somos de familias distintas. Qué linda es la frontera. De nuevo, ese lugar de tránsito, de contaminación, donde explota todo esto. O sea, donde explota la idea de que realmente podamos tan tajantemente diferenciar un origen de unos por sobre otros. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué nos diferencia de otros tan tajantemente? La otra postura, más famosa, más moderna, se llama contractualismo. Y lo que dice es, los hombres por naturaleza somos solos, aislados. Thomas Hobbes dice esto. Y algo peor, somos una porquería. Somos egoístas. El otro es un objeto para nosotros. O sea, el hombre por naturaleza nace solo, aislado y con el objetivo de sobrevivir. Y empieza a establecer relaciones con el otro basado en su conveniencia. En algún momento todos nos damos cuenta que nos conviene entre todos firmar como un gran contrato. Para todos ganar, pero individualmente. No hay una idea de origen común, ni de nación, ni religión, ni afecto. Es algo mucho más contractual. Todos le tememos a la muerte, dice Hobbes. Y entonces nos conviene entre todos firmar un pacto y decir, bueno, que haya un orden y que el orden garantice que entonces estamos todos tranquilos, que haya una ley. Como somos todos malos, ¿no? La famosa frase de Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Como somos todos malos en el sentido de que buscamos satisfacer nuestras necesidades, si no hay problema está todo bien, pero si escasea, si hay poca comida, estamos todos nosotros acá. Hace 10 días que no comemos y aparece como pasó recién acá el amigo y pone una bandeja con 10 sándwiches. No es que decimos, nos miramos entre todos y decimos, bueno, vamos a dividir los 10 sándwiches en partes iguales, 10 días sin comer. ¿Qué hay? Guerra. Dice Hobbes. Guerra. Dice Hobbes, padre del capitalismo, desde el punto de vista, no directamente, pero padre de una manera de pensar que deriva en lo que es después el sistema productivo capitalista. Van todos a matarse y el primero que puede se come los 10 sándwiches. A lo sumo los repartís con los más propios, viene esta cosa de la intimidad, ¿no? Entonces, para que no suceda eso, armamos lo que se llama el contrato social o el pacto social, que da origen al Estado y a sus instituciones. En realidad, uno respeta la ley, dice Hobbes, durísimo, respeta la ley por conveniencia, para que no le pase nada. Si uno pudiera, no le respetaría. Miren, hay un texto de Platón que se llama La República, ¿le suena? Sí.
El capítulo 2 de la República empieza con este mito. Parece que va un campesino y encuentra un anillo que cuando se lo pone, el anillo lo hace invisible. Entonces se pone el anillo y se hace invisible y empieza toda una discusión. Si fueses invisible, dice, empiezan a discutir Sócrates y sus alumnos, ¿no? Saben que Sócrates era el protagonista de los diálogos de Platón, ¿sí? Y que nunca escribió nada Sócrates. Escribió siempre Platón en nombre de Sócrates. Entonces estaban Sócrates con sus alumnos discutiendo y uno dice, bueno, si fueses invisible, ¿no robarías? ¿Sí o no? Sí, dice acá un valiente. No, dice acá otra valiente. Las dos posturas son valientes. Iría a chusmear. Depende a quién le robaría. Pero, digamos, no es que el bien surge naturalmente, quiere justificar ahí, en esa discusión. Hay algo que tiene que ver con el pacto. Si dejáramos liberados nuestros instintos y no hay un orden, ni hay una ley, yo avanzaría sobre el otro. O no, o a cualquiera de ustedes puede decir, no, el hombre por naturaleza ama a su prójimo. Y es básicamente un ser que vive entregándose hacia el otro. Entonces, si fuese invisible, no sé, sería Robin Hood, al revés. Robin Hood también robaba, ¿no? Claro, ¿no? En términos legales. Linda discusión. Y cuando más o menos la saldan, Sócrates dice, no mataría. Y ahí todos dicen, no, matar no. Pero te quedas pensando. ¿Qué? Claro, te quedas pensando. Depende a quién, ya empiezan acá. Lentamente. Al que no paga expensa, dijeron. No mataría al que no paga expensa. Si lo matas, no va a pagar expensa. Es lógica. Bien, entonces, ¿se entendió lo del origen? ¿Cuál es la diferencia entre la sociedad y la comunidad? La sociedad es un conjunto de individuos que establecen lazos contractuales por conveniencia mutua. Punto. En diferentes lugares, de diferentes formas, diferentes contratos. Entonces, por ejemplo, un consorcio vendría a ser, visto desde ese modo, para mí, y nada más que para pelearnos un poco, una sociedad. No hay nada en común. Porque el convivir en un territorio, que es el condominio en el que se vive, es casual. Entonces lo que se hace es simplemente remarcar conveniencias mutuas y se decide firmar un pacto. O sea, acá hay 30 tipos. Los 30 sabemos lo que queremos y sabemos lo que no queremos, nos ponemos de acuerdo, firmamos un contrato y delegamos el ejercicio del poder para la administración de ese contrato en alguien. Ahí entrarían ustedes, se supone, que pasaría a ser quien ejecuta. Pero hay una concesión de parte de los 30. Y hay un pacto. Ese pacto es un pacto originario. No es que cada vez que llega un propietario nuevo hay que volver a firmar el pacto porque vino uno nuevo. No, es tácito el pacto. El momento previo. Salvo que haya habido casos en el que cuando se decide ir desde cero, ¿no? Y se decide entonces armar un régimen de convivencia, por ejemplo. Pero una vez que está instalado, el nuevo se vende la propiedad, el que llega se ajusta a ese pacto. ¿Se puede renovar el pacto? Se debe, diré yo. Yo soy de los que piensa que las leyes, si quedan estancadas, empiezan a estar en contraveniencia, obviamente, con los cambios y transformaciones materiales que se producen. Uno firmó un pacto buenísimo, estábamos todos de acuerdo, antes de que existiera Internet. Tengo un caso estúpido, si quieres, pero una transformación tecnológica implica una modificación.
Entonces se está modificando el pacto. Con todos los paradojas que esto tiene. Saben que el problema de la ley es ese. La ley tiene que estar modificándose todo el tiempo, pero cuanto más se modifica, más fuerza pierde. Porque la fuerza de la ley es justamente su carácter inmodificable. Entonces esa paradoja es tremenda para la ley. Pero ese juego es en el que uno está todo el tiempo. Entonces, si pensamos a la sociedad de ese modo, de modo contractual, lo interesante, que ella por acá tiró algo, que tomo lo que dijo, es que todas nuestras relaciones se vuelven contractuales. O no es, no sé, un contrato de trabajo, es una relación laboral, es una relación contractual. Ustedes tienen relaciones laborales de todo tipo, donde hay acuerdos. El acuerdo se cumple, vos estás adelantada, es fascinante, o sea, vas diciendo lo que voy a decir yo dentro de 3 minutos. Es como que me preparó entonces, una sociedad. Ahora, ¿y la amistad? ¿Es una relación contractual? No debería. En ciertos aspectos sí, en todos los aspectos, lamentablemente, pero no debería. Tenemos una idealización del vínculo amistoso donde debería, obviamente hay contrato. ¿El amor es una relación contractual? La mitad dijo que sí, la mitad dijo que no. En realidad no dijeron, hicieron así o así, pero ¿qué? ¿Inconsciente o inconsciente? Están las dos cosas en el amor, ¿no? Es, por un lado, un vínculo que no debería tener que ver con lo contractual, porque es justamente un acto de entrega hacia el otro, de apertura hacia el otro, de amor hacia el otro, pero que en su institucionalización necesita de un contrato. Lo que pasa es que, como en la jerga, podemos decir, muchas veces el amor se burocratiza. Y entonces vale más como contrato que como amor. Ahí es donde se pierde el amor y terminamos casados con el otro como si fuese un vínculo societario. Que a veces hasta es mejor, le digo. Hasta es mejor en el sentido de que están las reglas claras. Pero eso no es amor. El amor en general te parte todo vínculo. Tengo que ir a la psicóloga. Parte todo contrato, todo acuerdo. O sea, es tremendo. Cuando el amor va a fondo, digamos, los pactos no resisten, ¿no? Porque los pactos tienen que ver justamente, incluso hasta con un aspecto racional y con un aspecto individual. Porque el pacto tiene que ver con mi resguardo. El más famoso, no se asusten, la fidelidad. La fidelidad es un pacto, no es fidelidad. Si es pacto, no es fidelidad. Pero no entendemos, porque la fidelidad es fiel en latín, viene de fe. ¿Saben, no? Fides es fe en latín. O sea, ser fiel significa tengo fe. Si tengo fe, no necesito pacto. Pero ¿a quién me alcanza? ¿No? La fe está todo el tiempo. Aparte, pacto y reciprocidad. Otro problema, si el amor tiene que ver con el otro y con la entrega hacia el otro, ni siquiera necesito de la reciprocidad. ¿Para quién ama a alguien que no me ame? Y en realidad la lógica del amor tiene que ver un poco con eso. Pero tanto el amor, la amistad, digamos, esta idea de sociedad como contrato, a mi entender, terminó totalizando la mayoría de nuestros vínculos. Todas nuestras... ¿Está bien ahí? ¿Está bien? Todas nuestras instituciones siguen esa lógica. Y van perdiendo algo de su intensidad, de su particularidad, de su singularidad. La otra forma de pensar la relación entre los seres humanos es como una comunidad. Ya no como una sociedad, sino como una comunidad. Cuando hay una comunidad, significa que además del vínculo entre las personas y del interés que puede haber con el otro, pero un interés, diría, de conveniencia mutua, además de todo eso, hay algo más.
hay algo más en la comunidad, ¿no? Algo más que puede ser un origen común, algo más. A ver, acá pregunta el filósofo cómo toma el sentimiento. En una comunidad, por ejemplo, ese algo más puede ser el sentimiento. Todos los que somos hinchas del mismo club de fútbol, hay una comunidad. Porque hay algo más que nos une, el sentimiento por un equipo. Y hay algo comunitario. Tipo, yo veo a un hincha de mi club. Me pasó, tuve hace pocos días en Ecuador y veo caminando por Quito a un tipo con la camiseta de Estudiante de La Plata, que yo soy de Estudiante de La Plata. Salí corriendo, abrazarlo. ¿A quién abracé? ¿Quién era? El tipo hizo No, bueno, pero me reconoció y sabe que justo soy pincha, entonces hizo así y nos abrazamos, pero el abrazo, ¿con qué tiene que ver? Con sentirnos parte de algo más. En la comunidad, a ver si se entiende, en la comunidad hay algo más. En las lecturas más antiguas de lo comunitario, se supone que existe ese algo más, que en el mundo moderno ese algo más ha sido fustigado. Por ejemplo, no quiero entrar en polémica, pero si alguien quiere lo discutimos tranquilos. Por ejemplo, en la idea de la nación, que es una idea que supone que todos provenimos en las peores posturas hipernacionalistas, que todos somos hijos de la misma tierra, casi de una metafísica de la tierra, ¿no? Esta cosa de que somos todos, que en Argentina es un escándalo, ¿no? Porque no hay las proveniencias nuestras, es imposible de pensar el argentino como una tipología única, que además se está modificando todo el tiempo y se sigue transformando quién es el propio, quién es el extraño. La otra vez tuve que dar una charla sobre la patria, los nacionalismos. Contaba un ejemplo, pero así posta, un ejemplo, digamos, que me sucede a mí en mi barrio, Villa Pueyrredón, un supermercado chino, tengo a la vuelta de mi casa. Y hay el hijo de los dueños del supermercado, que se llama Matías, se llama Matías. Tiene nombre chino y tiene nombre argentino. El nombre argentino es Matías. Ve los mismos programas de televisión que ven mis hijos. Yo tengo un hijo de 9 que juega con Matías. Matías tiene DNI argentino. Matías va al Álvarez Thomas, que es la escuela pública que está enterrada en Nueva York. Matías consume todas las porquerías que consumimos todos los que vivimos acá. Programas de televisión, de ahí a chicle. Pero es chino. No, es argentino. No, es chino. Y no la resolvés esa, Pero es argentino, claramente. Tiene todas las particularidades, tiene todos los requisitos para ser argentino. Pero es chino. Es el hijo del supermercado, aparte. Exacto. Claro, está bueno lo que dicen. Pero con el gallego, el hijo del gallego y del almacén, no hay la animadversión que hay con el chino. Porque con algunas culturas entraron en la argentinidad de una manera y otras de otra. El chino es un caso más nuevo, pero doy el ejemplo porque yo creo que la identidad nacional hoy se sigue conformando a sí misma en ese encuentro entre lo propio y lo ajeno, donde hoy el chino hace también a nuestra argentinidad. Digo, hoy hablar de Argentina, de quiénes somos los argentinos, no excluye, no puede excluir estos casos. No es un extranjero. Matías no es un extranjero. Porque, ahí voy, Matías no es un extranjero porque si no todos somos Matías. Los míos son polacos, los otros italianos, los otros españoles. Incluso en los pueblos originarios tampoco hay pueblos originarios literales. También son mixturas, también son encuentros. Sí.
Sí, tal cual, es un buen ejemplo, ¿no? De otro tiempo. Ahora, tal cual, pero lo que me interesa es cómo ese chino, para todos nosotros, es un extraño. Y entre nosotros es como el corazón que contamos. O sea, ese es un extraño que en realidad es propio, pero que no lo asumimos como propio, lo ponemos como extraño, porque siempre los propios tenemos que construir ajenidades. Lo digo más fácil. Siempre uno en el consorcio va a ser el chino. Siempre va a haber un chino en el consorcio. Y si no es chino, es japonés. Y si no es japonés, es hippie. Y si no es hippie, es cabecita. O esa te la regalo, la de cabecita, ¿eh? En los consorcios, en el país, el lugar que ocupa, porque aparte, en la construcción de un otro, los propios se afirman en su identidad y construyen a un otro al que necesitan ponerlo en el margen para afirmar su lugar. Obviamente todos ustedes vieron, todos, y si no, hoy a la noche es una tarea, obligación, la película La Comunidad, de Alex de la Iglesia. Tienen que ver esa película, La Comunidad, la historia de un consorcio. De un consorcio español, pero es... No la pasan en la tele, una película que se estrenó hace 10 años, ¿no? Más o menos, 10, 15 años, y es como al interior de un consorcio aparece un chivo expiatorio. Y cómo se van construyendo las relaciones de poder, de fuerza, es muy emblemático. Más el cine tiene eso, que todo esto que yo puedo explicar, ves la película en 1 hora y media y te hace ¡pum!, ¿no? Porque la película te entra por otro lado, ¿no? Más que por la racionalidad. Pero entonces llego a este último tema, que es la relación con el otro. O sea, este ejemplo al que vamos llegando tiene que ver justamente con quién es el otro. O sea, ¿quién es el otro en mi comunidad? Si nuestra comunidad es nuestro edificio, ¿quién es el otro? ¿No? Y lo interesante es que necesitamos que al interior de la comunidad haya un otro muchas veces. Y vivimos construyendo otredades internas. Yo por eso me detuve, me encantó tu ejemplo, no da para discutirlo hoy, porque aparte hay posturas muy distintas, pero yo creo que el gran otro, el gran extranjero de la Argentina es el cabecita negra. El cabecita negra, por darle el nombre más fuerte que se le da, el negro, ¿no? Pero es un tema polémico. Pero es el gran otro, el gran extranjero, porque paradójicamente es el más propio, porque representa la mixtura más propia de nuestro país, en algún sentido, pero está siempre siendo puesto en el margen. No nos representa, no está, la marca argentina no lo incluye, lo escondemos. Lo marginal, ¿qué lugar? ¿No? ¿Qué es el lugar del margen? En un consorcio, ¿cuál sería el lugar del margen? ¿Cuál es la frontera? ¿Cuál es la frontera de un consorcio? ¿Cuál es la frontera? ¿La puerta? ¿O hay fronteras interiores? Eso es interesante. Entonces digo, ahora tenemos poco tiempo, pero ahora quiero terminar con esto. Hay dos maneras de hablar del otro. Déjenme que digo esto. Hay dos maneras de hablar del otro. En filosofía decimos que necesito 1 hora más, pero no importa, que hay dos concepciones de la otredad, otra palabra que inventamos, otredad. Dos concepciones de la otredad. El otro tolerable y el otro intolerable. Es casi teológico el tema, ¿no? En el siguiente sentido, hay un texto bíblico que dice lo siguiente. El texto del Éxodo dice: deberás ser siempre generoso con la viuda, el huérfano, las 3 figuras de la
debilidad, dice el texto bíblico. Tiro Biblia para hacer un melange de fuentes, no pasa por creencia ni por eso. La viuda, el huérfano y el tercero, el extranjero. Miren cómo lo ponen en paridad. Les falta a los tres el sostén. A la viuda, al huérfano y al extranjero, el otro. Les falta su sostén. Entonces, hay un pensador que es el gran pensador de la otredad, que se llama Emmanuel Levinas. Toma este texto y dice: ¿a quién no le abrirías la puerta de tu casa? Es como la pregunta fatal. No, pero al chino se la abrís, porque acá él comenta con esto, pero yo no escucho. Porque vas al supermercado y le compras. Pero ¿a quién no le abrís? ¿No? Hay un montón, digamos, a los que... Porque ahí, ¿cuál es la lógica? La lógica es esta, a ver si se entiende. El que está del otro lado de la puerta es el otro. El otro, sí, pero depende cuán desconocido y cómo viene el desconocido. Porque lo que planteamos es esto. Vos podés estar muy tranquila y muy segura y muy en paz con lo tuyo, con lo propio. Llámalo hogar, llámalo vocación, llámalo trabajo. La puerta es metafórica. Es la puerta de tu casa, pero también son tus dogmas, tus propias preconcepciones de las cosas. Entonces viene, el tema es que siempre viene alguien de afuera. Porque no es que vos elegís, porque uno no vive solo. Viene alguien de afuera y te toca la puerta y rompe. Levinas dice: el otro rompe, no pide permiso. Vos estás tranquilo ahí manejando y ¡pa! Viene el otro. O estás tranquilo con tu familia, tenés todo armado, los próximos 10 años tranquilos, llega la nena, la mía cumplió ayer 17. Entra y dice: papá, te voy a presentar a mi novio. Y vos decís: el otro. Porque no te trae nada de lo que vos suponés que tiene que traer esa propiedad, posesión, objeto que crees que es tu hija. Que ahí empieza todo. Entonces llega con un animal, que es el otro. Y decís: ¿qué hago? Eso lo mato, dice, no. No, o sea, hay dos posibilidades. Lo matás. Lo matás el anillo de la invisibilidad. Me pongo el anillo para matarlo. La daga también, todo. Vos decís que queda invisible, pero no la daga. No, digamos. O la irrupción del otro te obliga a transformarte. Esa es la lógica. O sea, obliga a replantear dónde empieza y dónde termina lo propio. Porque, aparte, es la peor situación. Es peor la situación de tu hijo trayéndote lo inesperado, porque lo sentís tan íntimo a tu hijo, que ahí es donde me parece que más se vislumbra un poco lo que yo estoy queriendo explicar, que es que en esa relación con el otro hay una apertura, hay un acto de entrega que implica retracción. Uno retrae. O sea, yo hasta donde me conozco, solo por mis hijos, fui en contra mía. Ojalá pudiese ir más en contra de mí mismo en otras situaciones. No puedo, porque me doy cuenta que soy más egoísta de lo que quiero. Pero con el hijo, ahí pude. Y para mí es una fórmula, es como un ideal, se me arma una figura que me interesa trabajar, en esa figura del otro. Entonces, hay dos otros, el otro al que le abriría la puerta y el otro al que no. Ahora fíjense lo siguiente, el otro al que le abriría la puerta, para que entre a mi casa, el otro tiene que adaptarse a mi regla. O sea, me toca la puerta, yo digo: hola, ¿qué tal? Sí, hola, necesito, dice el otro.
acá estoy solo, vengo, busco hospitalidad, llega el nuevo, llega el extranjero. ¿Qué hago? Yo que estoy adentro, le abro la puerta y le digo, mira, te invito a comer, ningún problema. Ahora, ¿te tenés que lavar las manos? Esa campera que tenés puesta la tenés que dejar afuera porque me da alergia. Tenés que comer lo que yo como y tenés que adaptarte a mis reglas, mi casa es mía. El otro, necesitado, dice, bueno, se despoja de sí mismo y encaja en lo que yo le exijo al otro que tiene que encajar para ser parte. Primera conclusión, queda poquito, quedan 3 minutos. Primera conclusión, hay un vínculo con el otro. Al otro le abro la puerta de mi casa, lo dejo entrar al otro, pero ya no es un otro, porque le exigí tal reinvención de sí mismo en función de lo que yo tolero de él, que el costo de ser aceptado es haber dejado de ser quien es. Típico de los vínculos amorosos, ¿no? Tipo, yo a vos te amo, pero necesito que cambies esto y esto. Y va el otro y cambia esto y esto, entonces está todo bien, ahora ya no es el otro. Es lo que yo pretendo que el otro sea. Digo, ese es uno de los problemas más profundos del amor, que uno idealiza un modelo de amor y proyecta en el otro ese modelo y pretende que el otro encaje en el modelo proyectivo que yo genero. Con lo cual termino siendo mi pareja no tiene nada de otredad. Es lo que yo necesito que ella sea. O sea, es una relación mía conmigo mismo. Eso en mi barrio le decían de otra manera. Es un autovínculo. ¿Dónde está el otro? El otro no cierra. El otro no cierra. El otro te desafía. El otro es diferente. Con el otro hay que negociar. El otro tiene sus intereses. No son los tuyos. Y con toda su diferencia te obliga a estar vos todo el tiempo repensándote a vos mismo. Me parece fundamental repensar así. Entonces, digamos, y esto es lo interesante que tiene la hospitalidad. Este está sin batería, me parece. Voy a agarrar este. Me parece... Hola, acá está. Me parece, decía... No, pero empezó de repente, ¿no? ¿Escuchás la fritura? ¿Se escucha bien? Bueno, la palabra hospitalidad viene de huésped. ¿Qué es el hospitalario? Hospitalario es abrirte al otro. Hay un análisis etimológico, el último que tiró hoy, que liga la palabra huésped a hostil. Hospes significa huésped y hostis significa hostil. ¿Qué decían los antiguos? Que ser hospitalario es siempre una relación de hospitalidad con el hostil. O sea, si yo soy hospitalario con quien yo creo que se merece mi hospitalidad, no estoy siendo hospitalario. O sea, le abro la puerta a quien a mí me va, todo bien, yo hago con mi casa lo que quiero. Ahora, no expíes tus culpas y te hagas el hospitalario y el abierto al prójimo, porque lo que estás haciendo es abriéndole la puerta a quien vos de antemano suponés que hace los deberes para recibir tu hospitalidad. La verdadera hospitalidad es con el hostil. Ahora, hay una cara, me encantó la cara de... ¿Cuál es el límite de la hospitalidad con el hostil? El límite, dice, por ejemplo, Derrida trabaja este tema, es hermoso, dice, el límite es la invasión, ¿no? Le abro tanto la puerta al otro que el otro en su diferencia termina imponiendo su propia diferencia y uno termina disolviéndose.
Fíjense, si yo le abro la puerta al otro, pero le exijo que el otro se adapte a mi regla, ya no es un otro. Y si el otro permanece como otro y decide no aceptar mis reglas, lo dejo afuera. En los dos casos no hay vínculo. En el primer caso no hay vínculo porque al otro lo transformo en lo que yo necesito, entonces ya no es un otro. En el segundo caso, el otro no se transforma, permanece como otro, pero no puede generar un vínculo conmigo. No es fácil. O sea, les traje desde una disciplina absolutamente lateral a la de ustedes el mismo problema. Porque este es el problema diario en lo que ustedes hacen. Y piensen que para la filosofía es un problema irresuelto. O sea, en filosofía decimos, somos más provocativos en las palabras. Decimos que la relación con el otro siempre es una relación imposible. Tremendo, pero siempre es una relación imposible. O sea, porque si la pensás a fondo, pasa esto de lo que estuvimos hablando. Ahora, ¿qué podemos hacer siendo imposible? Y esto ya es para debatir, ¿no? Yo creo que lo que podemos hacer es, primero, no mentirnos, aceptar estas limitaciones, ver las problemáticas y fundamentalmente, a mí lo que más me interesa de la relación con el otro es que el otro me transforme. ¿Hasta qué punto hasta qué punto la diferencia del otro termina generando que yo me reinvente? Yo creo que si uno está encerrado en sí mismo y en lo que uno considera que es lo correcto, sus valores, y los toma como dogmas inalterables, termina preso de sí mismo. Y me parece que el único que me puede sacar de mí mismo para abrirme a algo distinto es el otro. Cuanto más otro, más me abre. Cada uno juega ahí el juego de cuáles son los límites, pero si no hay un otro que me abra, yo termino preso de mí mismo. Hay un pensador que se llama Heidegger que decía que ser libre es apropiarse de sí mismo. En un mundo tan impersonal, poder apropiarse de lo que uno es. Y Levinas, el pensador que nombré antes, le contesta a Heidegger y le dice, no, la libertad no es apropiarse de uno mismo. Siempre me impactó mucho. Levinas dice, ser libre es escaparse de uno mismo. Sí me pareció metafórico, ¿no? Pero me pareció maravilloso esta idea de que muchas veces la peor cárcel en la que estamos es uno mismo y lo que uno cree que es uno mismo. Bueno, muchas gracias. Espero... Estamos malísimos con el tiempo, ¿no? Si alguien quiere preguntar algo, yo sé que siempre tiene que haber un chino en el Gonzalo a propósito de eso. Tomas todo lo que... para hacerlo al revés. Hay que meter a uno para que la comunidad se afirme, claro. Es la historia de la violencia de nuestras culturas, ¿eh? La historia del chivo expiatorio atraviesa siempre, ¿no? Porque las identidades se afirman siempre frente a un enemigo, ¿no? Sí, acá. Porque su forma de vivir ya no es más la de China. O sea, es el otro en China y es el otro aquí. Me encantó. Pero ese es el tema. Ese es el tema. El tema es justamente los que están en las fronteras, los mixtos, ¿no? Tienen eso. Es perfecto como lo decís. Sí. Ustedes que definen todos los filósofos, ¿podrías definir administrador de consorcios? Chiquitito, ¿no? No, dentro de la comunidad, ¿eh? No, para no salirse del tema. Está bien, pero no tengo idea. Bueno, pero ¿vivís en edificio o no? ¿En casa? No, en casa. Sí. Bueno. Suerte, pero con los vecinos, ¿Qué? ¿qué onda? ¿Qué tiene que ver? ¿Es un chino de vecino, por ejemplo? Tengo un chino en el supermercado. Bien. No, pero ¿qué te interesa? Me interesa saber si nosotros, dentro de una comunidad, somos el otro. ¿Qué rol tenemos dentro de eso? Que puedas ver por teoría, ¿no? Si ya que no vivís en edificio. Yo creo que cuando hay convivencia, hace falta un orden y hace falta quien administre el orden.
La discusión es cómo se administra, cómo se legitima ese orden y si ese orden es un orden que necesita exponerse desde el autoritarismo o desde la autoridad. La diferencia entre autoridad y autoritarismo a mí me encanta. Alguien que tiene autoridad no pega un grito, no baja línea. Alguien que es autoritario no hace otra cosa que estar todo el tiempo marcando sus límites, ¿no? Marcando los límites. Entonces, me parece que más allá, digamos, de una profesión, de la profesión del administrador de consorcios, hay un montón de situaciones institucionales donde hace falta el orden. Un poco los ejemplos que vimos, sin ese ordenador, la cosa explotaría. Ahora, la pregunta es, ese ordenador, ¿cuál es su identidad? ¿No? Y por ahí, digamos, hay tradiciones, ¿no? Porque la tradición en la administración de consorcios, que la desconozco, pero me imagino, debe tener como sus manifiestos, sus normas, qué es lo que debe hacer y no debe hacer. Y siempre que uno viene con una propuesta renovadora de reinvención, es visto como algo muy transgresor. Eso me parece interesante, ya este espacio de problematizar la identidad del administrador de consorcios es un paso a China. Sí. Con orden, con autoridad, pero sin sentimiento. ¿Sin sentimiento? Eso dice el manifiesto. No, yo creo que el sentimiento es muy interesante, digamos, cómo es puesto en juego. Creo que es una herramienta, iba a decir un arma, pero es una herramienta ambigua. O sea, cuando se pone en juego el afecto, por un lado puede ayudar muchísimo porque el sentimiento logra como un mayor compromiso, pero después se pasa un límite que te juega en contra. Es como el técnico de fútbol amigo de los jugadores o el maestro amigo de sus alumnos. O sea, generás mayor apertura, mayor inspiración, pero en los casos límites te juegan contra. Entonces estás siempre como en una... Por eso para mí la clave, no terminé de casualidad con lo que dije, la clave es moverse. Moverse significa pensarse a sí mismo. Y ninguna situación es igual a otra. Otra máxima para mí, te digo más allá de la profesión, ningún consorcio es igual a otro. Y eso, digamos, es obvio. Pero sin embargo, aunque es obvio, uno va con la receta. Muchas veces porque la receta te tranquiliza, ¿no? Digo, a los docentes nos pasa lo mismo. Entras al aula y pensás que cada aula es igual a otra. Sí. No, para reflexionar con lo de tu hija. ¿Qué pasa si te trae un filósofo? No, me pasa algo peor. Ella ya me dijo que iba a estudiar filosofía. Peor todavía. No, pero me parece que esos son los casos donde más se juega lo propio, ¿no? Y son los que más cuestan, pero donde más uno visualiza los límites. Porque como es tu hija, te obliga a tener que hacer la retracción, ¿no? El acto. Hay una definición que da Simone Weil del amor, que a mí me partió la cabeza. Ella decía, amar es retirarse para que el otro sea. Me parece fascinante porque uno al amor lo piensa al revés, como una expansión, como amo al otro, entonces le impongo y crezco con el otro, ¿no? Entonces, y con el hijo ni hablar, o sea, quiero que mi hijo sea feliz. Hago todo por mi hijo para que sea feliz. Hago todo lo que yo creo que es la felicidad y supongo que mi hijo entonces tiene que encajar. Es tremendo eso. Sí. No, pero él me jorobaba como diciendo, trae. Peor es que traiga a un hincha de gimnasia. O un menotista, peor todavía. Sí, ¿quién? También depende desde qué lado se ve. A lo mejor para el grupo de consorcistas, el otro puede ser el administrador. Por eso depende desde qué punto de vista uno analiza quién es el otro.
Está buenísimo, ¿no? Pero ahí falla algo, porque si el grupo considera al administrador un otro, hay algo del pacto que falló. Porque si te visualiza a vos como enemigo, algo se rompió. Hay algo que se rompió ahí, o sea, ¿hay que renunciar? No, bueno. Y sí, hay que moverse, no sé si. Pero evidentemente algo falló del pacto, ¿no? Porque el pacto supone justamente. Mira, Aristóteles decía que la amistad supone 3 características. Creo que estamos hablando de eso. Parece que no estamos hablando de la amistad y estamos hablando de eso. Semejanza, reciprocidad y confianza. Son las 3 características para que un vínculo funcione, ¿no? Tiene que haber algo en común, un interés común, tiene que haber un ida y vuelta y confianza. Entonces, si se rompe, y sobre todo si se rompe la confianza, es irremontable, ¿no? En algún punto. ¿Quién más? ¿Alguien quiere expresar algo, decir algo? Sí. El chino es un discriminado. Sí. Totalmente. Es formal. Total. Es como un factor, o sea, pero por eso, y yo te digo algo peor, que es que lo peor es que más allá del chino en concreto, es lo que decía él, construís un chino porque la comunidad necesita afirmarse a partir de la discriminación de un otro contra el que se establece. Y ese otro va mutando, y un día te toca a vos. Obvio, siempre te toca a vos, pero o sea, ¿quiénes han sido en la historia de nuestra cultura esos otros? Y en la historia argentina tomar cualquier comunidad, ¿no? Digo, al interior de las comunidades, si querés más chicas, comunidades religiosas, nacionales, clubes, o sea, familiares. Siempre en la familia está el familiar, el jodido, no quiero decir malas palabras, pero al interior de la familia siempre tenés la loca, ¿no? El que rompió con los códigos, el traidor, la rebelde, el que todo el mundo estudiaba lo mismo y fue, ni hablar con la identidad sexual, ni hablar en una época, supongo que ya no, la separada. Yo me acuerdo, yo todavía soy de una familia donde teníamos una tía separada. Era como la solterona. La otra. La solterona es la otra porque es la que le falta, aparte. La que el novio la dejó en el altar. Pero en las familias, o sea, y cuando ese otro ya no funciona, buscamos otro. Por eso se llama otro, tal cual. Sí. Dentro de esas familias o comunidades, la separada, la loca, todo, ¿no? Un edificio. Cuando pasa algo afuera, dejan de verse el problema de la loca, la separada. ¿Por qué crees que, voy a poner el claro ejemplo nuestro? Enfrente. Cuando los de enfrente hicieron tal cosa, ahora somos todos amigos, ya que nos odiamos, y entonces vamos contra los de enfrente. Tal cual. ¿Por qué? ¿Qué nos tocan? ¿Qué nos pasa? Toda esta estructura propia de la tensión que hay en la condición humana entre el apego a lo propio con las tensiones entre el apego a lo propio y el otro, que viene con su diferencia a marcar. Entonces funciona así y está bueno ser consciente de eso. O sea, al interior de la comuna te estás matando, enfrente pusieron un boliche y la comuna se juntó en contra del boliche. Entonces, termina, ¿no? Pero digamos, a ver, perdón, no quiero, hay temas más coyunturales que son más claros, pero les propongo algo, no discutamos porque nos vamos a cualquier lado, pero para que se entienda, cayó el comunismo y apareció el terrorismo islámico. O sea, siempre hay un enemigo, siempre se construye un enemigo. Y no es que no habían, pero y cuanto más tenés construido el enemigo en el afuera,
entonces más logras al interior que la cosa esté homogénea, ¿no? Pero eso es manual de introducción política 1. Y en algún punto la administración de un consorcio, acá ya me fui a cualquier lado, pero es un ejercicio de liderazgo político en algún punto, porque estás liderando un grupo social, digamos, donde además está el imaginario de que en la administración de un consorcio no se hace política y se confunde la política con lo político, no se hace partidarismo, ni hablar. Política hace todo el tiempo. Pero, digamos, entonces termina siendo más formador para vos leer Sun Tzu, ¿no? Los libros orientales, ¿cómo se llama? El arte de la guerra, termina siendo mucho más efectivo para entender cómo manejar un grupo que, no sé, que management, que claro, que manuales por ahí que van más directamente a la cuestión. ¿Qué peligroso qué? Sí, yo soy como más bueno. Yo creo que yo le doy como una oportunidad al género humano por ahora. Para mí, a veces las cosas son buscadas, pero salen, yo qué sé, ¿no? O sea, te encontrás en una situación, no es que vas y pones un boliche a propósito enfrente para amainar a la masa, no, pero estás a la expectativa, ¿no? Esas cosas suceden. En todo caso, igual es tan preocupante porque el del boliche de enfrente es un tipo como vos. Digo, pero me parece que el caso más directamente problemático es cuando uno de tus propietarios pone el boliche adentro, ¿no? Ahí se las regalo. Es una tarea, lo felicito. Lo felicito, es una tarea, se los digo, como docente, o sea, yo creí que era una de las tareas más problemáticas que había en el mundo, tener que dar una clase, más como me tocó a mí durante 20 años, clase de filosofía los lunes a las 8:15 de la mañana. Es como, andá a Vietnam, me decían. Andá a Vietnam y cuidado con las bombas. Adolescentes de 15 años que venían con la almohada, ¿sí? Decía, buen día. Esto es más difícil porque no hay, con esto que todos ustedes, no es casualidad, todos saltaron muy desde las entrañas diciendo, es una comunidad. Bueno, menos vos, pero todos todos el otro. Todos saltaron fuertemente porque es nuestra idealización, ojalá funcionaran como, no digo, no es para pelear, digo, ojalá funcionaran realmente con una pertenencia comunitaria. La pertenencia comunitaria implica que hay algo de lo propio que concedo, que cedo en función de eso común. Díganme ustedes qué propietario cede algo suyo en función de lo común. Digo, lo más difícil, no digo que no los haya, pero es lo más difícil. Entonces, la construcción de comunidad sería lo ideal, es como la tarea más grosa, me parece, del liderazgo. Pero es lo más difícil porque no hay conciencia del propietario, porque la relación con la casa es una relación muy ego. O sea, nada es más propio para un individuo de nuestro mundo moderno capitalista que su hogar. O sea, el hogar es como de las propiedades en la que, entiendo yo, tiene el valor individual muy fuerte. Es más, les tiro otra etimología. Morada, casa, hogar, viene del latín mor, ese mor de morada, de ahí viene moral. O sea, la misma raíz de morada está en la de moral. ¿Qué significa? ¿Qué es la moral? Mis costumbres, mi concepción del bien y del mal. Me siento como en mi casa. Mi casa no es solo objetos, es el lugar donde yo me siento yo. Entonces, no me toque mi casa. Esto de no me toque mi casa, el otro que golpea la puerta, por eso lidiar con un conjunto de fanáticos arraigados a su hogar como si fuera lo más propio, se les regala.
entiendo el padecimiento, entiendo la problematización, y te tiro otra. Propio y propiedad, a veces nos olvidamos, tienen la misma raíz. O sea, ¿qué es la propiedad? Las propiedades, lo que tiene que ver con lo propio. Ahora, yo me hago esta pregunta. ¿Lo propio es el conjunto de mis propiedades? ¿O lo propio empieza justamente más allá de mis propiedades? Son dos maneras muy distintas. O sea, no se entendió, ¿no? Quiero decir, yo a veces hago de lo propio el conjunto de mis propiedades y creo que lo propio es todo de lo que me apropié, de lo mío en términos de objetos. Pero es como que entonces yo no soy yo, soy el conjunto de las cosas que yo poseo. Y en realidad el yo es previo a todo lo que yo poseo, pero se confunde. Yo soy de una... Nada, me pasó, no sé, ¿quién tiene mi edad más o menos acá? 45, 46... Ay, las chicas no levantan la mano. Bueno, las chicas, dije. Tengo 3 amigos que se pegaron un tiro. No sé si les pasó. Que se suicidaron. En los últimos 10 años por problemas económicos. Yo no puedo creer. No es que no lo puedo creer. Digo, me impacta fuertemente porque no es que se suicidaron por ningún suicidio es entendible. Pero los 3 casos por quiebras. O sea, gente que tenía tan puesto lo propio en las propiedades que cuando las propiedades se le disolvieron, no había lo propio, claro. Con hijos. No tenía sentido nada. Es muy de mi generación eso también. En algún punto en la Argentina, que es todo otro tema. Bueno, a ver. Porque las partes comunes del consorcio, que son de todos, también regula dejar lo mío para que no se vea. Ahí me Si son de todos, no son de nadie. Los pasillos. Y la relación con esas partes comunes, en general, ¿qué decís? Que es conflictiva. Sí. No, pero por eso, para mí, hay algo muy filosófico en el fondo que tiene que ver con ese vecino, entenderlo como qué es para mí, o sea, es un otro, es un común, o sea, es de nuevo el tema del chino, pero digo, es entender, digamos, esa relación, es la misma lógica por la cual uno piensa. Mirá lo que me pasó, me acordé, vos que me preguntaste del novio de mi hija, me acordé de mi hija cuando tenía 5 años, me pegó el primer cachetazo, tiene 17 años, el primero. Después fui caminando, vivía en Núñez en ese momento, Congreso y Cabildo. Vamos caminando, ahí vieron en la esquina, las aerolíneas argentinas, todo el mundo camina, yendo de un lado para otro. Y había un tipo en la calle, durmiendo, tirado, a las 7:30 de la mañana y como está llena la ciudad de Buenos Aires de gente durmiendo en la calle. Todos caminando así, y voy caminando con ella, está yendo a la escuela y se me queda. ¿Qué? María, vení. Y me acuerdo, chiquitita, ella me dice, ¿por qué nadie lo ve? 5 años. Es que solo a esa edad podés ver a un tipo durmiendo en la calle diciendo, acá hay alguien, ¿no? Y no lo vemos. Pero yo digo, no es que lo vemos y nos hacemos los tarados, ni lo vemos. O sea, no lo registramos, peor, naturalizamos que no tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con nosotros en parte, pero en parte sí tiene que ver con nosotros. Yo no soy, no quiero ser dicotómico. Digo, es y no es responsabilidad, ¿no? Ética, por lo menos. Pero me parece que en ese sentido, de nuevo, hay una lógica del propietario que
él entiende como su propiedad, digamos, como que no, en un edificio, como preguntaba acá el joven, en un edificio, digamos, tu propiedad es parte de una totalidad y está relacionada con las otras propiedades. Es como, no sé, el riñón, si el ejemplo del cuerpo humano es el mejor, es medio macabro, pero es el mejor, que es que si cada órgano funcionase pensando en su propia lógica, el cuerpo se pudre en 2 minutos. Porque si el riñón impone su lógica al resto del cuerpo, si cualquier parte del cuerpo se prioriza a sí misma que a la totalidad, o sea, lo individual funciona individual en el marco de una totalidad. Después podemos discutir cuál es el límite, pero me parece que ahí está faltando un concepto, ¿no?, de conciencia de que somos género. El individualismo acérrimo impacta en todos lados. Impacta en un condominio, impacta en una pareja, impacta en donde sea. Bueno.